Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva entrega de Mujeres Arraigadas en su Palabra. Y aquí estamos con el segundo tema de esta serie, reflejadas en las 7 iglesias. El viernes pasado estuvimos hablando de la iglesia de Éfesos y hoy vamos a estar entonces conversando sobre la iglesia de Esmirna. No te muevas de ahí de donde estás, comparte esto que vas a escuchar, que yo sé que va a seguir siendo de mucha edificación para tu vida, como lo es para la vida de nosotros. Y hoy estamos felices porque no estamos solas, estamos acompañadas de un caballero invitado, nuestro hermano pastor Kelvin Félix está con todos nosotros. Vamos a dejarlo que él salude. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes, compartiendo la palabra de Dios y esta nueva serie que ha dado inicio, para así que todos podamos edificarnos en el amor de Cristo. Amén. Para nosotras un placer, Kelvin, tenerte. Para mí es un placer estar aquí. Y nos acompaña, como siempre, nuestra hermana Katy Ramírez. Bueno, nos sentimos contentas y honradas también de que Kelvin esté con nosotras. Claro que sí, nuestra hermana, la morena más bella, Ángela Volque. Eso es así. Sí, nos sentimos bien porque tenemos un varón. Sí. Compartimos el escenario con un varón. Y recordemos también que si no has visto el programas anteriores, queremos que vaya y comparta queremos que comparta, que lo escuche y lo comparta. Muy buen contenido. Así es. Y volvemos a informarles que vamos a estar hablando entonces de la iglesia de Esmirna, y para eso vamos a estar leyendo las escrituras en Apocalipsis capítulo 2, en los textos 8 al 11. Amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Esta es la palabra escrita. Puedes ahí abrir tu Biblia y buscar este texto. También está aquí en el mismo video, que si estuviste leyéndolo con nosotros, pues vas a poder también leerlo ahí en la pantalla. Y cada iglesia tiene un significado. Esmirna, por ejemplo, encontramos que significa olor fragante o mirra. Sí. Pero también, al igual que la iglesia de Éfeso, tiene un contexto histórico. Y vamos a dejar entonces a Kelvin, que él nos va a estar conversando un poco sobre ese contexto histórico de esta iglesia, Kelvin. Lo primero es que Esmirna disputaba con Éfeso la primacía en cuanto a las ciudades más prósperas del Imperio Romano. Es tanto así que tenían una moneda, y la moneda decía que era más próspera, o sea, la primera del Imperio Romano. Decían ellos que era la principal, se podría decir como potencia en cuanto al comercio del Imperio Romano. En el año 26 después de Cristo, los de Esmirna edificaron un templo al emperador Tiberio César. Eso le dio una gran reputación, ya que era el emperador de ese tiempo. De tal manera que ellos adquirieron una reputación grande. Y todos los ciudadanos, una vez al año, todos los ciudadanos eran obligados a que adoraran o a darle pleitesía al emperador, excepto los judíos, que los judíos tenían esa facilidad, ya como eran monoteístas, ellos no estaban exentos de hacer eso. Los verdaderos cristianos se negaban de hacer eso, porque ellos reconocían a un solo Señor, Dios.
a un solo Señor, Cristo. Era el único que reconocían como Señor. Como dije anteriormente, los judíos estaban exentos, pero ¿qué sucede? Que durante largo tiempo los judíos atacaron fuertemente a la iglesia cristiana, a los cristianos, para que el imperio romano le quitara esa facilidad, o sea, porque los cristianos eran considerados como parte del judaísmo y por ende no eran perseguidos por el imperio romano. Pero llegó un momento de tanta insistencia de los judíos y de las sinagogas que esa facilidad que tenían los cristianos se les fue quitada. Entonces tenían que adorar al César. Y como no hacían eso, entonces comenzaron a ser perseguidos. Entonces, Kelvin, hasta este punto, ¿cómo comienza entonces esa persecución de la iglesia en ese tiempo? Y para eso es bueno poder informarle a las personas, a la audiencia que nos están escuchando, ¿quién funda Esmirna? O sea, ¿cómo comienza a crearse esa comunidad de fe en esa ciudad? Bueno, no hay un registro de quién fue el que inició, o sea, la iglesia de Esmirna, como es el caso de Éfeso, que fue fundada por Pablo, sino que tal parece que la predicación de Pablo en el Asia Menor influyó de tal manera que también Esmirna fue impactada por el Evangelio y comenzaron a servirle a Cristo. Pero no hay un registro histórico que diga quién fue que inició la predicación en Esmirna. Muy interesante. Y bueno, Jesús lo dijo, se lo dijo a los apóstoles, y este evangelio será predicado aquí en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta todos los confines de la tierra. Y ahí eso entonces Esmirna es un testimonio de esa palabra que Dios había profetizado. Eso es una bendición. Entonces, ¿dónde está ubicada Esmirna? Bueno, en el Asia Menor. Actualmente es Turquía. Es conocida como Izmir. Y todavía hay registros históricos de lo que aconteció en esa ciudad. Wow, qué interesante. Qué Que esa es la prueba de todas las cosas que, cuando tú hablabas ahorita, Kelvin, que decías de cómo Éfeso y Esmirna se disputaban la supremacía en lo que tenía que ver con la economía, sí, porque Esmirna también tenía un puerto. Era rica. Entonces, un ejemplo, Éfeso tenía el templo de la diosa Diana, que iban muchas personas, pero Esmirna tenía también el templo que le hicieron al emperador. Y realmente esa persecución que desató la iglesia, porque los judíos quisieron hacer esa separación entre lo que eran los cristianos y lo que eran los judíos, realmente ahí a los judíos, yo estuve leyendo como que a los judíos que no le rendían culto al César, lo veían como ateos, porque a César lo veían como un dios. O sea, los emperadores se creían dioses realmente. Sí, y en cuanto a lo que dices, que lo veían como ateo, Policarpo, que fue martirizado, sí, era un líder de la iglesia sí, de Éfeso. Es tanto así que lo apedrearon, o sea, apedrearon a muchos cristianos, mataron a muchos cristianos como parte de una exhibición, y decía el pueblo, muerte a los ateos. Sí. Y comenzó una persecución grandemente en contra de esa iglesia en específico y en contra de Policarpo, que era su líder. Y cuando Policarpo vio que ya no había escapatoria, dice también la historia que Policarpo huía de lugar en lugar, y llegó un momento que él se quedó en un lugar y comenzó a orar y tuvo una visión. No se dice qué fue lo que vio, pero él se entregó. Okay. Cuando estaba frente al procónsul, el procónsul insistía que él negara la fe y que proclamara al César como su Dios, que adoraba al César. Y él decía que no. Él decía, como yo tengo 86 años, sí, sirviéndole a Cristo, y él nunca me ha hecho mal, y como yo he de negar a mi Señor. Mi único Señor. Una frase muy conocida. Fue quemado en la hoguera.
Sí. No, recordar también ese punto que es importante, porque a Policarpo de Alejandría, o sea, era que ellos fueron a persuadirlo. El emperador de ese tiempo fue a persuadir a Policarpo para que negara la fe. Pero lo importante de eso es que él no negó su fe porque él estaba arraigado en el Señor. Así es. ¿Cuánto en este tiempo de nosotros por cualquier cosa se niega la fe? No están pasando persecución por no tener agua en la nevera de su casa. Niegan la fe. Y eso es lo triste de este tiempo, que en aquel tiempo la gente, o sea, era su vida que estaba en juego. O sea, si tú no niegas a Cristo, te vamos a matar cristianos que veían que mataban a sus hijos, que mataban a su familia, que mataban a sus amigos. O sea, eso es algo muy fuerte, Claro. muy fuerte, muy desgarrador. Sin embargo, viendo todo eso, ellos tenían la valentía porque tenían el Espíritu Santo que les daba la fuerza para ellos no negar a Cristo. Y lo triste es nosotros ver en este tiempo personas que, como decía Ángela, por cosas insignificantes, Triviales. niegan a Cristo. Dicen, ya yo no quiero servir al Señor. Sí, porque es fácil servir a Cristo cuando no hay dificultad. Cuando todo no está hay bien. problema. Cuando va todo Así bien. es. Oye, la tribulación es lo que adorna nuestra fidelidad. Aleluya. De hecho, esta misma iglesia que estamos hablando es alabada precisamente por esto. Es llamada la iglesia perseguida, Sí. porque aunque la iglesia primitiva fue perseguida en sus diferentes momentos, de hecho leía que esta iglesia fue de año o de temporada en temporada levantada una persecución contra ellos. O sea, hubo una persecución en una fecha, pero luego más adelante hubo otra persecución también por los 10 cristianos. persecuciones. Ya ustedes saben, 10 persecuciones. Que Eso eran los diferentes dicen días. que 10 días. Los 10 días de se manera cree que es eso. figurada. Pero que eso tiene base bíblica. Porque, por ejemplo, el Señor dice un año, un día es como 1000 años. Entonces, por eso es que la profecía cree que esos 10 días eran esos 10 emperadores de Nerón del año 69 hasta el 312 de Dioclecianos. Esos fueron los 10 emperadores más crueles que pasó Roma. Que cada vez que Y subía otro uno punto perseguía. importante que Kelvin estaba hablando ahorita de que se cree que es Pablo, dice en Hechos 19:10, vamos a leerlo, y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces ahí se cree que de ahí fue que fue levantada Esmirna. Su fondo histórico no redata quién fue, pero de ahí creemos que fue Pablo. Y una iglesia que no era famosa. Exacto. A diferencia de Éfeso, De Éfeso. Éfeso era que muy famoso. era muy famoso, una iglesia Por muy todos. conocida, que el apóstol Pablo duró 2 años en Éfeso. Que yo Sin dije, embargo, ¿qué fue? fue una de las 2 iglesias que el Señor no dijo nada negativo en Así contra es. de ella. Eso es lo grande, Y cuando eso la es- gente, el ser humano no te reconoce, ¿verdad? Porque cuando hay gente que son del medio, todo el mundo lo conoce. Pero lo grande es cuando el Señor dice detrás, ¿quién tú El eres? Señor. Nadie estaba diciendo nada de esta iglesia, porque esta iglesia era como dejada atrás, pero se ve, entonces que el Señor entonces habla y no le encuentra un pero, Nada. una coma, una tilde a esta iglesia. Dios Así es es. experto en sacarle atrás. Tenemos el caso, Sí. el caso de David. Así Sí. es. David era el último hijo de Isaí. Y no se acordaban ni de él. Ni se Nadie acordaba. se acordaba de él, Pero Dios lo vio. pero Dios lo vio en el secreto. Así es. Eso es lo bueno cuando Dios te ¿Entiendes? mira. Así Claro. Y tú sabes que un ejemplo, yo me imagino que Esmirna era una iglesia como de bajo perfil. Es como que una iglesia que está ahí, que Que la está ahí, gente que no nadie le la da ve. mucha importancia, Claro. que tal vez no tiene mucha cosa que ver. Pero el hecho de que Dios diga, oye, en ti no hay nada. No tengo nada malo que decir de ti. Porque las personas pueden, un ejemplo, en cierta ocasión, a cada uno de nosotros, nos puede decir, ay, no, yo veo que fulano es uno A, yo veo que uno bien, pero no lo conoce a totalidad. Y Hasta que podemos se ir al dan texto. ciertas situaciones. Y entonces dice, ay, pero yo no sabía que fulano era así. Pero cuando Dios dice, yo no veo nada malo en ti, es porque realmente es que no hay nada. Y podemos ir al texto, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, todos los pormenores de atrás para adelante, el primero y el último.
el que estuvo muerto pero vive, dice esto, que comienza a dar las características de quién era esta iglesia. Así es. La- Y dentro de las características, ¿cuáles características entonces podemos mencionar de la iglesia de Esmirna? Bueno, las características que podemos mencionar dentro de esta iglesia, bueno, lo primero es que esta iglesia era una iglesia fiel, fiel en medio de la dificultad, en medio del problema, porque es fácil serle fiel a Dios cuando todo está bien. Así es. Es fácil serle fiel a Dios Cualquiera cuando la era. despensa está llena. Es fácil serle fiel a Dios cuando nadie nos persigue, cuando todos hablan bien Bien de nosotros. Así es. Pero Y hay que- un punto importante que Jesús dice: cuídense cuando la gente siempre hable bien de ustedes, porque así hacían con los profetas. Así es. De aquel tiempo. Porque ahora sí hay muchos profetas Claro, que se así habla y hacían. está en la pompa. Ay, Dios Así mío. hacían con los profetas. Pero parece que no leen la Biblia. Claro. Estoy creyendo que es que no la aplican, no la leen, pero no Tal vez la leen, no pero lo no la entienden. aplican. O no entienden lo que está diciendo la palabra, porque no puede ser. O no están hablando de parte de Dios. Ajá. Porque eso es Y otro realmente, yo digo que realmente la fidelidad es probada en medio de la dificultad. Porque como tú decías, es muy bueno cuando nosotros tenemos todas nuestras necesidades suplidas, a que cuando llegue el problema, cómo nosotros nos sentimos, si nosotros renegamos de Dios, si nosotros comenzamos a quejarnos y comenzamos a decir, Señor, tú te olvidaste de mí, ¿qué es lo que pasa? Si yo soy, la palabra clave, yo soy tu siervo. Mm. ¿Y por qué? O sea, que a los siervos de Dios no le pasa. Sí. Parece que Esmirna no era sierva de Dios. Porque ni ninguna de las 7 iglesias, Importante ¿verdad? eso, Katy, que nosotros a veces decimos que no nos regamos a Dios porque los demás no nos están mirando. Pero detrás, tú no reniegas a Dios, o sea, cuando tienes dificultad, porque quizá no lo hace delante. Pero ¿qué pasa cuando estamos detrás, cuando estamos solos? ¿Qué pasa? Donde nadie nos ve. Donde nadie sepa que yo soy creyente, no renegamos al Señor cuando hay situación. Realmente a nuestra mente no llega a eso, porque puede que llegue. El problema es que yo lo confiese, porque aunque a mí me llegue, por humana que sea, y me quejo, tengo que decir, Señor, ayúdame, porque mira, aún así, muriéndome, tú eres mi Dios. Así es. Yo creo que en ese sentido somos a veces un poco falsos, en el sentido Sí. de que cuando nos llega la dificultad, ¿quién no en un momento determinado Ujú. no duda? Claro que No sí. le llega la duda, no Llega, empieza a llega y él- tambalear. y dice, Señor. Vemos a un Job, por ejemplo, que aunque no negó a Dios, pero oye, muchas veces se vio en la tentación de, ¿será que sí? Lo que me dicen mis amigos. Bueno, no negó a Dios, pero Dios negó hasta, Jorge negó, perdón, hasta del día de su nacimiento, no aparece ahí. Mira, nuestros actos es de que definen quiénes somos. Exacto. Job quizá no sabía quién era en Dios, porque Dios sabía quién era Job, Sí. ¿me entiendes? Y apostó a él. Y apostó a él. Pero Job no sabía. Kelvin no sabía porque en el capítulo, perdón, en el último, en el 40 al De oídas 41, te había oído. él dice la palabra de oída, Señor, él no conocía tan acérquese Dios porque dice de oída, pero ahora, Señor, conozco. mis ojos te ven, o sea, yo te he visto y callo, o sea, cierro mis labios porque he sido fatuo, he sido necio delante de Claro. ti. Mira, y la prueba que pasó Job le demostró, ¿verdad? A los vecinos, a la gente que estaba alrededor, quién era Job. Sí, Porque en aquel tiempo se vio una teología de la retribución. Es decir, si tú hacías cosas buenas, Te salía tú cosa recibías buena. cosas buenas. Ujú. Si hacías cosas malas, recibías cosas malas. En aquellos tiempos la gente pensaba eso. de hecho, por eso sus amigos lo juzgan. Sí. Por esa misma teología que se usaba, de que por qué te está yendo mal si tú eres siervo del Señor y tú eres un hombre, pero Pero esa teología se usa ahora también. a ti te pasa algo. Es que Así si es. tú eres bueno porque te pasan, o sea, algo hiciste. Porque pues, de hecho el Pero libro cabe- de Job es porque sufren los justos. Sí. Cabe destacar que el tema no es Job, No, el tema es Esmirna, La fidelidad. pero recaímos ese punto porque cuán Porque la buena- sufrida no fue Esmirna. De hecho, otra característica de Esmirna es que es sufrida. Sí. Sufrida. Era una iglesia que sufría. Era una iglesia que sufría, pero supo perseverar en medio de la dificultad. Otra característica
que tenía Esmirna es que era pobre materialmente. Entonces, pero explícame, Kevin, discúlpame, explícame ese chin ahí, porque entonces podríamos entrar en esa duda, porque ahorita dijimos que Esmirna era rica. Entonces, ¿cómo decimos ahora que ella es pobre? Sería como una paradoja, ¿entiendes? Lo que pasa es que cuando tú no le desfías al mundo, ¿qué sucede? Que también el mundo te echa. Sí. ¿Qué sucede? Que la Biblia dice en Juan, en primera de Juan, dice que el que se hace amigo de el mundo se constituye enemigo de Dios. Así es. Y lo contrario también es igual. El que se hace amigo de Dios se constituye también enemigo del mundo. Entonces, en ese orden, ¿qué sucede? Que Esmirna, como era una iglesia fiel, era una iglesia que perseveraba y creía fielmente en Dios, el mundo ya lo había despojado. Y se cree también que era pobre porque recordemos que quien estaban al mando eran los romanos. Y quizá muchos de ellos los despojaron de sus empleos. O sea, no tenían empleo, no tenían una fuente, una base, porque estaban siendo perseguidos. Los despojaron de lo que tenían. Por eso su pobreza física se puede relatar también en ese Eso es una parte de la persecución, porque perseguir a una persona no es tan solo atentar contra tu vida, quitarte el empleo. Sus posiciones. Vamos a suponer que un cristiano trabaja en una empresa y el dueño de la empresa es ateo y te despide por el hecho de que tú eres cristiano. Eso es un tipo de persecución. Sí, exactamente. Eso sí. De hecho, hoy en día vemos persecución de otro tipo, pero eso no es el tema. Ese no es el tema. Pero para cerrar entonces esa parte de la pobreza, entonces Esmirna como ciudad era rica, pero ellos como iglesia, como pueblo, como comunidad de fe, entonces eran pobres. Era pobre. Ese entonces. Sí, porque el Señor hace, en la lectura el Señor hace ese paréntesis, aunque eres rico. Pero tú eres rico. Pero tú, o sea, y es ahí donde uno ve lo que cuesta muchas veces seguir a Cristo. En este tiempo, que también se ve, tal vez no se ve a la magnitud que lo tuvo la iglesia de Esmirna, pero en este tiempo se ve que el seguir a Cristo, que tú llegas a un círculo donde hay corrupción, donde hay situaciones que no están bien, que no están claras, y tú llegas como creyente, o te sacan, o entras a ellos, o te adaptas. o te adaptas, eso porque no también les conviene que tú estés ahí porque lo vas a dilatar. Entonces hay una paradoja también con la iglesia de la Odisea, porque aquí el Señor le dice a ellos que son pobres y son ricos. Entonces la última iglesia, que es la Odisea, el Señor le dice, ustedes son ricos, pero son pobres. Son pobres. ¿Qué contraste? Es mejor ser pobre y que el Señor diga tú eres rico. Y eran ricos. Así es. Claro. Porque ese es el sí de Dios y la aprobación del Señor. Así es. O sea, que esta iglesia no tenía el favor del mundo. No esperaba en ello. Era, Que Dios nos ayude. Pero Esmirna también otra característica era que defendía la fe. Sí. Porque dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Ay, Dios mío, qué palabra. Sinagoga de Satanás. Explícanos eso un poquito. Bueno, puede ser que hay ciertos judíos, quizás, bueno, eran judíos, pero Jesús, el apóstol Pablo, dice que el que es judío, no solamente se es judío de sangre, sino también espiritual, ni tampoco se es de Abraham de manera física, sino también de manera carne, espiritual. En la carne, o sea, se habla de los judíos. Entonces esos judíos posiblemente eran judíos que habían abrazado la doctrina de los nicolaitas, que adoraban a Satanás. ¿Entiendes? Eso era la doctrina, porque no lo refleja en Esmirna. ¿Cuál era su doctrina? Sí, decían posiblemente, que la doctrina. dicen algunos estudiosos que posiblemente ellos no habían abrazado esa doctrina y blasfemaban en cuanto ellos lo delataban ante el Imperio Romano para ser perseguidos. No, y blasfemaban como quiera, porque recuerden de que se postraban al reinado de los emperadores, porque al César había que adorarlo y ellos lo hacían. Entonces era una idolatría, era algo del diablo, porque se supone que Satanás siempre está detrás de todas esas cosas. Así es. Ay, gloria a Dios. Entonces, ¿alguna otra característica que pudiéramos mencionar?
tenemos que esa iglesia era una iglesia que el Señor, ¿verdad? El Señor le habla y le dice que no temas en nada lo que vas a padecer. Le dé esperanza. Le dé esperanza. Consuelo. No temas en nada lo que vas a padecer. Vas a padecer persecución, pero yo voy a estar contigo. Yo te voy a sacar hacia adelante. Eso es lo que Aunque esperemos. mueras en el intento, yo estaré ahí contigo. Y eso nos deja una enseñanza, es que Dios siempre, al final, aunque tú seas perseguido por causa de Cristo, cuando tú lo haces para el Señor, Dios siempre tiene una promesa para nosotros. O sea, hay una esperanza, y quizás a veces no siempre va a ser una esperanza física, pero sí una espiritual. Que muchas veces nosotros como creyentes esperamos que el bien que vamos a recibir Sea es físico. Por eso es que cuando nosotros a veces estamos como un poco distorsionados de lo que dice las escrituras cuando a nosotros nos llegan los procesos. Porque es que nosotros esperamos tener la victoria, y la victoria que nosotros vemos es una victoria física. Pero aquí el Señor le dice, cuando el Señor le habló de por sí Apocalipsis, se escribió para darle consuelo a las iglesias, a los hermanos que estaban siendo perseguidos. Y esta iglesia, hubieron muchos que murieron. O sea, que a pesar de tener esa esperanza en el Señor, vieron cosas difíciles, tuvieron que dejar todo, tuvieron que ser perseguidos de manera que ellos no se imaginaron. Pero que a pesar, y eso a nosotros nos da una esperanza, porque que a pesar de que lo que yo esté recibiendo a mí no me agrade, que yo tenga esa confianza. Dios ha dicho que no me iba a dejar, que Él iba a estar conmigo, y yo lo creo. No importa que mi panorama presente no se vea agradable a la vista de los hombres, porque a la vista de los hombres esta iglesia no se veía bien. Y hay un punto importante que guarda relación. El versículo 10 guarda relación con lo que dice Cristo en su presentación. En el versículo 8 dice, el primero y el postrero. Habla de la eternidad de Cristo. Sí. El que inició todas las cosas y el que la va a terminar. O sea, todo va a pasar. El imperio romano va a pasar. Ya el imperio romano no existe. La Unión Soviética va a pasar, pero Cristo permanece. Así es. No, y también tiene otra relación. Recordemos en la segunda parte del 11, la parte... bueno, vamos a poner la parte tercera. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, no importa que vayamos a morir, como eran perseguidos por la muerte. Él dice, muchos van a morir. Pero eso no importa, porque recordemos que hay dos tipos de muerte. Hay una muerte física y una espiritual. O sea, lo físico, y la Biblia habla en Mateos 22, verso 10, que no le temamos al que mata el cuerpo, y nada más puede hacer, que le temamos al que mata el alma y tiene el poder de echarla en el infierno. A ese que le debemos temor. ¿Y por qué entonces nosotros como cristianos muchas veces le tenemos tanto miedo a la muerte y vemos la muerte? No entiendo como eso. Que es lo peor que le puede pasar a un creyente. O sea, cuando nosotros vemos que un cristiano joven, un prospecto espiritualmente, vemos que muere de una forma trágica, nosotros decimos, ay, Dios mío, qué pena, pero ¿por qué, Señor? Y comenzamos a preguntarle al Señor, no, y nada más, ¿qué pasó, Señor? Tanta gente mala que hay por ahí. No, nada más un prospecto, una persona que muera, ya anciana también, que es creyente, pues si no fuera creyente también hay que lamentarse, pero un creyente que se muere en la presencia del Señor. Ya venció. O sea, ¿cómo vemos la muerte realmente? ¿Cómo la vemos? Creo que nos falta relación con Cristo. Para entender el significado. El significado de la muerte. Eso es así. Porque muchas veces vemos la muerte como una pérdida. Sí, pero Pablo dijo que era ganancia. Sí. Que era ganancia. Y entonces, muchas veces tenemos la mentalidad, somos cristianos, estamos en la iglesia, pero tenemos la mentalidad de los que están allá afuera. Y no tienen esperanza, lloran sin esperanza. Porque no estamos seguros. Yo estoy segura. No estamos seguros. Y estamos muy aferrados a las posesiones que tenemos aquí. ¿Entiendes? Estamos haciendo tesoro en este mundo. No, yo no me quiero morir porque yo quiero alcanzar esto. Siempre quiero terminar la universidad. Me quiero casar, siempre tenemos algo. Quiero tener mis hijos. Quiero tener los nietos. ¿Entiendes? No he comprado casa. No tengo casa, carro, Señor, quiero tener mi casa. Tenemos como la mentalidad
de los testigos de Jehová, que su reino es este. Así es. Es verdad. Su reino es Siempre este. así. Sí. Los testigos del reino. Es así. En la tierra, muy bonito y todo esto. No, y no va a haber muerte para ellos, o sea, no hay infierno realmente. Para ellos aquí es el infierno. Yo digo, entonces, si este es el infierno, entonces Dios es injusto, en el sentido que entonces los poderosos, los potentes, ya no van para ninguna parte porque aquí no tienen todo. Claro. Eso Así es mentira. Y una pregunta que surge, porque el tiempo vuela. Yo siempre digo esa frase, y usted lo sabe que el tiempo vuela. ¿Cuáles características entonces comparten la iglesia de Esmirna con la iglesia de este tiempo? Bueno, yo me lo voy a jugar. Bomba. Yo creo que ninguna realmente. Exacto. Bueno, yo creo bueno, en esta parte del mundo, porque para nadie es un misterio que hay partes del mundo que la Y iglesia es están siendo perseguida. perseguidos. Sí. Y están muriendo. Y mueren, y Japón, dan- China Y dan su exclusivamente. vida, No, por el muchos evangelio. Musulmán. Pero en esta Como parte, musulmanes, en esta parte del mundo, aquí en América y en Europa, en Occidente, En Occidente. En serio, no hay nada. en esta parte del mundo la iglesia está muy cómoda. Ay, Dios Ay, mío, Señor. Dios mío, póngale un efecto Yo a eso. creo, claro, sí, yo creo Postenlo, postenlo. sí, yo creo que la iglesia está demasiado cómoda, se está adaptando demasiado Ay, al mundo, Dios mío. se está dejando moldear. La Biblia dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de Del vuestro entendimiento, entendimiento. para que puedan comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y y perfecta. perfecta. Pero para eso hay que ser transformados Así y no es. dejarse moldear. Hay que pensar, hay una Ay, transformación Dios de mío, mentalidad. Jehová, Qué fuerte. Padre. Eso, entonces pareciera entonces como si la iglesia estuviera divorciada de Cristo. Pareciera realmente. Bueno, Qué triste. eso es lo más triste, que aunque parezca, tú te das cuenta que realmente es la realidad. Poco o mucho es la realidad que estamos viviendo. Una iglesia totalmente divorciada de lo que decimos. Yo creo que la iglesia de Occidente necesita una persecución para que se active. Sí. Como pasó en Jerusalén, que la iglesia estaba muy cómoda. El Señor le dice a Jerusalén, mira, me van a hacer testigos en En Jerusalén, Samaria. en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, Cristo se va, duran un tiempo en Jerusalén y no salen a predicar a otro lado. Hasta que y no hasta sé. que el Señor permitió una persecución. Así es. A mí me extraña, Kelvin, porque esta es la iglesia que se va con Cristo, que Cristo lo viene a arrebatar y se lo va a llevar Sí, al que cielo. llega en los aires, o sea, no va a Pero haber nada, como no va a pasar nada. como no es el tema hablar de la tribulación ni el arrebatamiento, pero es una Nosotros cuestión. no merecemos pasar por esa tribulación. No, Sara. no merecemos. Somos siervos del Cuidado, Señor. no. Pero está debemos diciendo. realmente, y sonaría un poquito sarcástico, pero yo creo que tenemos que pensar como iglesia y reestructurar primero dónde está fundamentada realmente nuestra fe. Cómo podemos vernos reflejadas en esta iglesia específicamente Esmirna. ¿Qué tanto nosotros estamos siendo sufridos a causa de Dios, del Señor? ¿Y cuál es la esperanza que Dios nos da a pesar de ese sufrimiento? Porque nadie quiere sufrir, nadie quiere ser perseguido, pero al final, miren lo que dice entonces el versículo 10. Y el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Para que seáis probados. Entonces nosotros lamentablemente tenemos que ser probados con el fuego de la persecución, con el fuego de la tribulación. Claro, porque es que la tribulación es una evidencia, o sea, la tribulación es una evidencia de nuestra fidelidad. O sea, Dios nos prueba. ¿Para qué? Para ver si nuestra fidelidad es sincera. Porque cualquiera persona puede decir, yo amo a Cristo. Cualquiera persona puede adorar a Cristo en el culto, levantar la mano. Bueno, Pero cuando está pasando por una situación difícil, Ay, ¿cuál es tu actitud? no, y más en Dígamelo a mí. este tiempo que hasta el diablo es cristiano. Estamos en el tiempo que hasta el diablo se sienta con nosotros y adora. así es. ¿Entiendes? Y bueno, ¿qué entonces podemos extraer de esta iglesia? O sea, nosotros como iglesia vamos a hacer un llamado entonces, en este momento, a la iglesia de hoy. Como punto de referencia, la iglesia de Esmirna. ¿Qué nosotros entonces tenemos que hacer, Kelvin? ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos de tomar? Porque ya hemos puesto el problema, sabemos que hay un problema, pero ¿cuál es entonces la solución para poder volver a enfocarnos y volver entonces a poner nuestra mirada en el Señor?
A pesar de las persecuciones. Fidelidad, intimidad con Cristo. Una iglesia que intima. Tener intimidad con Cristo. Kelvin, ¿qué es intimar? ¿Qué es intimar? Intimar es relación. ¿Entiendes? Intimar es acercamiento. Es estar cerca de Dios. ¿Entiendes? O sea, no es estar, no solamente es ir a la iglesia, sino conocer a Dios en la tribu, en la intimidad. Orar, hacer la voluntad de Cristo. En Lucas 6:46, Jesús hablando, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. O sea, en otras palabras, ¿cuál es tu motivación o por qué tú me llamas Señor? ¿Qué es lo que te impulsa a ti llamarme Señor? Y no hace lo que yo te digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras para practicarlas, le voy a indicar a quién es semejante. Semejante es al hombre que al momento de edificar una casa, ¿qué hizo primero? Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Si no tenemos el fundamento sobre la roca, que es Cristo, no podemos tener fidelidad. ¿Entiendes? Pero en Mateo 7, 21, Mateo 7, 21, también habla acerca de esa parábola. Bien, Mateo 7:21 también habla acerca de esa parábola, de una manera relacionándola. Y vemos que en los versículos anteriores habla acerca de un grupo de personas que se le acercan a Cristo y le dicen, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos esto y que el Señor le dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En el 24 dice, por tanto, dice, cualquiera que oye estas palabras les indicaré a quién es semejante. Pero en la Biblia Las Américas dice por tanto. En otras palabras, por las razones antes mencionadas, le voy a indicar a quién es semejante. Pero el capítulo termina, en el 21, termina diciendo, apartados de mí, nunca os conocí, nunca tuve una relación con ustedes, nunca tuve una intimidad con ustedes. Apártense de mí, nunca los conocí. Así es. Bueno, queridos amigos y hermanos, realmente todo lo que hemos visto, las características que hemos visto de Esmirna, son para meditar. Sabemos que todos y cada uno de nosotros en algún momento determinado de nuestra vida hemos pasado por algún tipo de dolor. Una muerte física, una pérdida, una situación, un mal sentir, un mal momento, muchísimas situaciones que podemos nosotros pasar que emocionalmente, espiritualmente pueden herirnos. Pero créame, querida audiencia, nada, absolutamente nada se compara con poder sufrir por la causa de Cristo. Porque hay una esperanza y una promesa. Y así como le fue prometido a Esmirna, que no vería la segunda muerte, así como Dios le prometió a Esmirna estar con ellos y ser alabada sin nada, absolutamente nada que tacharle, yo creo que también nosotros pudiéramos hacerlo. Sí, como decía Kelvin, nosotros estamos en intimidad con el Señor y estamos firmes de saber a quién le servimos. Así que gracias por conectarte, gracias Kelvin por estar aquí con nosotros. Quisiéramos aquí durar muchas horas más, pero sabemos que el tiempo es limitado. Síguete conectando en cada una de las series, no te la pierdas porque cada día van a estar mucho mejor y mucho más buenas. Recordándote que compartas, coméntanos, déjanos tus preguntas. Kelvin puede contestarnos en los comentarios de nuestro canal de YouTube, aquí debajo. Puede responderles. Si tiene alguna inquietud o se quedó con algún bache de algo, puede preguntar que le vamos a responder. Así que Dios les bendiga. Gracias y nos vemos en una próxima entrega de Mujeres Arraigadas en su Palabra. Bye.